de Internet. Buenos días a todos. Ya alistándome para irme a trabajar desde el sur de Kansas City. Siempre los escucho cuando voy al trabajo. Ya está preso el asesino de Anita. Es un ex policía que había purgado 7 años de pena carcelaria por violación y era buscado por otros 2 crímenes similares. Fue detenido en el norte de México por su presunta responsabilidad en el asesinato de una niña de 8 años. En la madrugada fue localizada esta persona que responde al nombre de Juan Fernando Ruiz y están investigando para poder con toda certeza fincarle responsabilidades, todas las responsabilidades que correspondan para castigarlo y que no vaya a eludir nuevamente la ley. El arresto de Ruiz fue posible gracias a pistas que aportó un ciudadano, ya que la fiscalía ofreció una recompensa de 500,000 pesos y alguien de manera anónima informó que seguramente lo conocía desde antes, supo dónde estaba y dio la información a la fiscalía y con esto pudo detenerse. Parece que fue su antiguo comandante. Uh-huh. La niña fue vista por última vez la noche del domingo mientras acompañaba a su madre en su trabajo como coordinadora de rutas en la pequeña estación de autobuses de un barrio pobre. El cadáver fue localizado el martes, envuelto en una cobija con manchas de sangre, en un terreno cercano, lleno de maleza. Según el análisis forense, la pequeña murió de asfixia por sofocación. Seguramente estaba llorando, estaba gritando y la cayó de esa manera. Ojalá y el juicio en principio sea rápido, que no se tarden 2 años en que se dicte la sentencia, que sea rápido y que se le aplique la pena más amplia que se pueda aplicar en nuestro país, dado que lo que deseamos varios de aquí no se puede aplicar. Por lo menos que sea una pena lo suficientemente larga para que no pueda salir. Sí, en este caso el deseo de venganza de la mayoría de la población pues se sobrepone al propio sentido común y prudencia, ¿no? Desearían lincharlo, desearían hacerlo picadillo. Nada más tiritas. Uh-huh. Seguramente no va a salir ya de la cárcel con vida porque tiene violación, tiene homicidio y es aún menor de edad. O sea, seguramente va a quedar. Y dure poco, dure mucho el juicio, de cualquier manera tienen que enfrentarlo en cautiverio, tiene que estar preso, no tiene posibilidades de salir, ya no hay fianzas, no tiene posibilidades de, ahora se dice, enfrentar el juicio en libertad, no tiene ninguna posibilidad, así es que yo creo que ya no sale de la cárcel, aparte del trato que le van a dar dentro de prisión, dentro del reclusorio, que va a ser terrible. O sea, yo creo que posiblemente sea peor que la pena de muerte. Entonces, no tiene ninguna posibilidad, sobre todo por la publicidad de los juicios. Este juicio es un juicio que ya se hizo público, que está en medios. El problema es la cantidad de violaciones de este tipo que se cometen y que no son difundidas por los medios de comunicación. Esos sí son los que tienen posibilidad hasta de salir absueltos. Y no es remoto. Recordemos, por ejemplo, un juicio igualito donde también violan a una niña y la matan, que la hizo Brown, el dueño del Yate Fiesta, y sí salió absuelto porque no se había divulgado. Es aquel caso donde un ministro de la Corte, el ministro Díaz Infante, recibe $1.5 millones y le habla a los magistrados del Tribunal Colegiado en Guerrero, y 2 votan porque salga, uno que no.
y después resulta que entonces sí se publicita mucho el asunto y por primera vez un ministro de la Corte va a dar a la cárcel. Sí, pero el asesino escapó. Nunca volvieron a saber. Nunca se volvió a saber de él. Yo quisiera citar otro caso que se dio más o menos al mismo tiempo de esta niña, de Ana Lisbeth, pero en esta ocasión el que abusa y asesina a la niña, le corta la cabeza, no sé si la degolla, es otro niño, un niño de 12 años, a su primita que tenía, no sé si 10 u 8 años. ¿La de también. Tamaulipas? La de Tamaulipas. Dices, ahí cómo juzgas ese caso. Y cuando el niño ha declarado que consumía drogas, que a los 12 años ya participaba de estas sustancias, de diferentes, y es por eso que llega a cometer esos abusos con el asesinato de su prima. Fue en su casa, estaba en su casa. No, habían ido a pescar, que se llevó a la primita, que van a pescar, y ahí es en donde... El niño había estado en su casa, en casa de la niña. De la niña. O sea, convivía con él. Sí, pues era su familia, su primo. Entonces, ¿cómo manejas la situación de un niño que comete un delito de adulto, de alguien que pensarías que ya es más vivido y todo, y ves la situación de un adulto que ya está muy enfermo, que ya tiene una trayectoria espantosa en cuanto a abusos? En muchos lugares hay esa disyuntiva. ¿Qué penas se les aplican a esos niños? Si en verdad ellos tienen toda la responsabilidad, o es la sociedad, o es la familia, o es la posibilidad de conseguir drogas o armas. Pero es una discusión, ¿verdad?, que ha estado en la mesa de los juristas durante muchos años y en diferentes países. Sí, el juzgarlo por el delito que cometió o como menor de edad, porque pues es un niño. Pues yo creo que ahí va a costar mucho trabajo que se pongan de acuerdo. Bueno, en México los usan como niños. Como niños. Y cuando cumplen 18 años los pueden retener atendiendo a su peligrosidad. Les hacen estudios y ven si sigue siendo peligroso, lo retienen y lo someten a tratamiento. Esa es la vuelta que le han dado porque muchas veces, sobre todo el crimen organizado, ha utilizado menores de edad, porque antes a los 18 años salían de inmediato, entonces eran criminales de 17 años dispuestos a matar, a hacer lo que fuera, porque a los 18 salían. Entonces ahora lo que hacen es que no vas a salir porque vas a seguir sometido a tratamiento, y ahí los dejan. Que de alguna manera fue lo mismo que le hicieron a Goyo Cárdenas, no sé si se acuerdan, pero nunca terminaron de juzgarlo y lo tuvieron sometido por peligrosidad. Y él, que era un hombre pues inteligente, estudió Derecho y se defendió a sí mismo, decía es que el ser peligroso no es un delito. Ese era su argumento. Pero sí lo tuvieron 30 años ahí adentro, más o menos. Pero él ya era adulto. Él ya era adulto, pero este criterio de la peligrosidad, de que no sales porque eres peligroso, y entonces tienes que estar en un psiquiátrico y sometido a tratamiento. ¿Que no se le juzgó como criminal? No podía salir, había cometido 3 crímenes, ¿no? 7 asesinatos de mujeres que enterró en su jardín. Pero durante mucho tiempo no se le sentenció. Estaba sometido a proceso, pero sin sentencia, y estaba en el psiquiátrico durante mucho tiempo. Y su alegato era ese, que él no podía estar en la cárcel por peligroso. O sea, no se le sentenció en 1 año, ni en 2, ni en 3. Son muy laxas 30. las leyes en México. Sí, antes no había el régimen de derechos humanos. Ahora ya por el régimen de derechos humanos no puede transcurrir. Pues está peor porque hay mucha impunidad. El régimen de derechos humanos ha causado una enorme impunidad en México. Ahora sí no puede un juicio alargarse más de determinado tiempo sin transgredir derechos humanos, el derecho humano a ser juzgado.